Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Romanos 10, hermano. Romanos 10, 8. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesáremos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Padre que estás en gloria, en esta hora de la noche agradezco el tiempo que nos permite, Señor, de poder bendecir tu nombre, poder exaltarte. Llegado el momento de poder escuchar tu palabra, pido que me ayudes a poder darme a entender, que tu nombre pueda ser glorificado, Señor. Prepara nuestro corazón, que podamos ser no solamente oidores de tu palabra, sino que también hacedores de la misma. Te damos la gloria y la honra que solamente a ti te corresponde, Padre. En el nombre de Jesús, tu bendición. Amén. Bien, estamos con el tema la confesión de fe en nuestra alabanza a Dios, hermano. Bueno, ahí dice, esta es la palabra de fe que predicamos, es decir, el lenguaje de fe. Hay tres aspectos, hermano, que nos ayuda precisamente a manejar ese lenguaje de Dios, ¿verdad? El lenguaje de Dios es un lenguaje que habla a las cosas que no son como si fueran, y así son. Como hijos, nosotros también tenemos que aprender ese tipo de lenguaje. Aquí tenemos tres aspectos en los cuales, hermano, precisamente el lenguaje de fe opera. Dice que la palabra del Señor debe de ser creída, debe de ser confesada y debe de ser practicada. Y hoy estamos considerando el segundo aspecto sobre la confesión. Si va conmigo allá a Efesios 5:19, hermano, a Efesios 5:19, nos vamos a dar cuenta en qué áreas opera la confesión. Recuerde que lo que yo creo, yo debo de expresarlo con mi boca. Creí, por lo cual hablé, dijo el apóstol Pablo también allá en 2 Corintios 4:13. Pero en Efesios 5:19-20 tenemos en las áreas de donde opera ese lenguaje. Dice allí, Efesios 5:19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos. Una de las áreas en las cuales opera es a través de nuestras conversaciones. La otra área es a través de la alabanza, ¿verdad? Por eso dice allí, y cantando dice allí, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí tenemos dos áreas en las cuales opera el lenguaje, hermano, ¿verdad?, de fe, especialmente en la alabanza. En la alabanza. ¿Por qué es tan importante, hermano, el poder operar el lenguaje de fe en la alabanza? Porque la Escritura dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y una de las formas en las cuales Él puede manifestarse es que lo que yo predico o lo que yo canto está impregnado de palabra de Dios. Yo no vengo a predicar de mí mismo. Yo vengo a predicar palabra de Dios. Eso es lo que genera en ti vida. Es lo que en ti genera fe, ¿verdad? La fe viene por el oír palabra. Cuando yo predico, cuando yo comparto alguna enseñanza, yo debo de procurar que esa palabra esté impregnada de palabra no de hombre, sino de Dios, para que pueda traer vida al que lo escucha. Lo mismo sucede con el canto. El canto, la alabanza que yo dirijo a Dios debe de estar impregnada de palabra de Dios,
para que genere resultados espirituales en nuestra vida. De lo contrario, en nada difiere a los cantos del mundo. Amén. Los cantos del mundo son muy diferentes a las alabanzas donde se exalta al Dios Todopoderoso. Y esas alabanzas, repito, deben precisamente estar impregnadas de palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un compromiso con su palabra. Él respalda su palabra. Él no va a dejar caer una palabra al suelo. Él la va a cumplir. Así que cuando la predicamos, cuando la cantamos, hermano, estamos de alguna otra forma comprometiendo a Dios a lo que dice su promesa. Amén. Cuando yo canto, Señor, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Bueno, ahí estamos nosotros que comprometiendo a Dios a algo que Él es misericordioso. Amén. Entonces, ahí es donde se desata, hermano, poder en la alabanza, ¿verdad? La alabanza debe de estar llena, repito, de palabra de Dios para que el que lo habita pueda manifestarse en medio de nosotros. Ahora bien, en ocasiones, hermano, la alabanza se ve obstaculizada por diferentes aspectos que tienen que ver con los adoradores. A veces la alabanza está bien, la palabra está correcta, ¿verdad? Que está dentro de esa alabanza. Incluso lo que se comparte en prédica o enseñanza puede estar bien, pero el que la porta no puede estar bien. Y es allí, hermano, donde se limita el poder que hay en la alabanza, ¿verdad? Tanto para aquel que la canta como aquel también que la está escuchando. Y hemos estado hablando precisamente de algunos aspectos que tienen que ver con los adoradores y que se debe de cuidar perfectamente en eso, ¿verdad? Como por ejemplo, creer lo que se canta, porque de repente a veces cantamos y no creemos lo que estamos cantando, no le ponemos atención. Debemos de cantar con una actitud de consagración a nuestro Padre Celestial. Yo no puedo alabarlo a Dios estando en pecado. Eso no va a generar, aunque esté predicando palabra de Dios y aunque esté cantando palabra de Dios, no va a generar ningún resultado. Limita al que habita en ella. ¿Por qué razón? Porque mi condición espiritual está mal. Mire todos los factores que influyen en la alabanza. Los motivos del corazón, estuvimos hablando el jueves pasado, ¿no? También deben de estar correctos para que pueda glorificarse Dios. Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermano, que hay aspectos, especialmente en los adoradores, que nosotros debemos de cuidar con el propósito de hacer efectiva la alabanza, de que aquel que habita pueda manifestarse en ella y puedan suceder cosas maravillosas mientras se predica o mientras se canta, hermano, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios puede moverse. Y hoy vamos a hablar de otro aspecto que debe de tener el adorador, hermano. Aquel que canta alabanzas a Dios. Quiero que vaya a Juan, por favor. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Aquí vemos otro aspecto que debemos nosotros como adoradores a Dios, hermano, cultivar. Fíjese bien, ¿ya tiene? Juan 4:19. Bueno, aquí está hablando Jesús y una mujer. La escritura la llama la samaritana. Dice ahí Juan 4:19 al 24. Estos versículos hablan precisamente de la adoración, de un aspecto importante que debe de tener el adorador. Dice aquí: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene
de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando, escuche esto, los verdaderos, mire, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? Fíjese bien, en la posición en la cual se debe de adorar. Dice allí, en los cuales los adoradores deben de adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí tenemos otro aspecto, hermano, que debemos de tener mucho cuidado cuando le cantamos a Dios. Para poder desatar poder en la alabanza, ¿verdad? Y que se manifieste el que lo habita, yo debo de hacerlo en el espíritu, hermano. La verdadera adoración nace en el espíritu, en el espíritu. Cuando dice que debemos de adorar en el espíritu, se refiere a esa parte del creyente donde mora el Espíritu Santo. No me estoy refiriendo al Espíritu Santo, me estoy refiriendo al espíritu humano. Si usted observa lo que leíamos, hay dos clases aquí de espíritu, ¿no? Un espíritu en minúscula y otro en mayúscula. El espíritu minúscula se refiere al espíritu humano. Leamos otra vez, por favor, el versículo 24. Dios es espíritu. ¿Y qué dice ahí, amado? Y los que le adoran, ¿en qué? En espíritu. Es decir, en esa parte profunda del ser humano, que es el espíritu. Y en verdad, dice, es necesario que le adoren. Nosotros los humanos, hermano, estamos compuestos por tres aspectos o tres cosas, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Nosotros somos seres tripartitos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fíjese bien. El cuerpo nos permite tener conciencia de nuestro entorno y poder nosotros interactuar con él. El alma nos permite tener conciencia de lo que somos, mi personalidad. Es aquí donde se genera el hecho de ser seres pensantes, de poder tener una voluntad, de poder decidir, tener sentimientos y emociones. Este es lo que está metido en el alma. Amén. Pero está el otro aspecto, el espíritu, que es lo que precisamente Dios, cuando uno nace de nuevo, le da vida, porque está muerto cuando está en pecado. ¿Me escucha? Cuando uno nace de nuevo, lo que el Señor vivifica es el espíritu del hombre, y es allí donde Él hace morada. Que es Dios, fíjese bien, Espíritu Santo no está, por así decirlo, en el cuerpo, no está en el alma, está en el espíritu. Allí habita el Espíritu Santo, ¿verdad? Allí en el espíritu del hombre. Por tanto, hermano, si Dios habita en el espíritu humano, allí debe de nacer entonces la alabanza. No debe de ser producto de una emoción, ni mucho menos de una manifestación carnal. Para que pueda ser efectiva la alabanza, debe de nacer donde habita el Espíritu Santo, en el espíritu del hombre. Por eso vuelvo a hacer énfasis lo que dice aquí claramente, ¿verdad? En Juan 4, 23, 24, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. En espíritu. ¿Por qué razón? Porque Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu. Entonces, yo debo de adorar desde ese punto, desde esta posición, hermano. En esa parte profunda nuestro, ¿verdad? En el espíritu, porque allí es donde Él habita, ¿verdad? Entonces allí es donde debe de surgir la alabanza. Ahora bien, ¿por qué es necesario, amado, que nuestra alabanza a Él nazca de esa parte más profunda del hombre? Y fíjese que es una
necesidad que surja de ahí. ¿Por qué digo esto? Porque también la palabra lo expresa. Juan 4:24, lea bien lo que dice. Y dice, y los que le adoran en espíritu, que dice, y en verdad es necesario. Pero ¿por qué es necesario, hermano, que le adoren? Porque solamente desde esa posición podemos nosotros cumplir ciertos mandamientos que tienen que ver con alabar a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová. ¿Cómo dice? Bendeciré a Jehová en todo, fíjese bien, en todo tiempo. Ese es un mandato, no es una sugerencia. Hay que bendecir a Dios en todo tiempo. Pero también en Hebreos 13:15 también dice algo curioso. Quiero que lo vaya buscando, por favor. Ahí sí quiero que lo lea. Hebreos 13:15. Mire lo que dice aquí el escritor. Así que ofrezcamos siempre, no ocasional, eventual, no. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de ¿qué? De alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Mire qué cosa más interesante esto, hermano. Note las expresiones que hay en esos dos versículos. De continuo, en el Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, de continuo. En esto vemos que debemos de adorarlo siempre, y a veces va a ser de una forma sacrificial. Sacrificial. Esto habla de alabar a Dios sin importar qué circunstancias y sin importar lo que sentimos. Por eso es importante que la alabanza nazca, surja del Espíritu. Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir. Si nuestra alabanza estuviese fundamentada en nuestra alma, en nuestros sentimientos y emociones, estuviese limitada. No pudiéramos cumplir el mandamiento de alabar a Dios siempre. Porque no me va a dejar mentir que hay veces que uno no quiere alabar. Y la gente dice, es que no tengo ganas de cantar. Y la gente se queda así, sin cantar y estar simplemente de espectadora. ¿Me escucha? Porque simple y sencillamente es que no me nace, es que no siento ganas, no tengo humor para cantar a Dios. ¿Se ha topado usted con gente así? Bueno, solamente basta ver a veces a los miembros de nuestra congregación en plena alabanza y usted se va a dar cuenta. Algunos están cantando con fervor y otros no. ¿Por qué razón? No pueden cantar porque no lo están haciendo desde la posición correcta. Lo están haciendo desde el punto de vista almático. Simplemente, hermano, no quieren, no sienten, no desean. Están fluyendo bajo ¿qué? El alma. El alma. Bajo esa otra parte, ¿no? Que integra nuestro ser, ¿no? Por eso le digo, qué importante entonces es saber alabar a Dios en qué manera, en qué forma. Por eso es que la Escritura dice, vas a adorar a Dios en espíritu, no en el alma. Porque repito, si lo hacemos de una forma almática, estaremos condicionando la alabanza a nuestro estado de ánimo y no vamos a cumplir el mandamiento que dice que debemos de alabar en todo tiempo y que debemos de alabar siempre y de una forma sacrificial. Y si usted está de buenas y de malas, obviamente usted no lo va a hacer en todo tiempo. Usted mucho menos lo está haciendo de una forma sacrificial. ¿Se da cuenta cómo violenta uno, hermano, el mandamiento cuando uno lo hace con las fuerzas de nuestra carne? ¿Y qué pasa, hermano, si nuestra alabanza estuviese fundamentada en las circunstancias? Es decir, lo que recibe nuestro cuerpo del entorno que le rodea. ¿Qué pasaría? Pues también estaría limitada.
estaría limitada. ¿Por qué? Porque no siempre las circunstancias son favorables, amado. Si de repente hay una tragedia en lo natural, cualquier tipo de tragedia en lo natural, o a nivel personal, un accidente, una pérdida, y si tu alabanza está condicionada a las circunstancias, ¿tú crees que vas a poder alabar ahí en ese momento? ¿Te das cuenta? ¿Cómo se restringe la alabanza? Porque lo hacemos desde que un punto no adecuado. Algunos lo hacen de una forma almática, todo depende de su estado de ánimo, y otro depende de las cosas que le rodean. De las cosas que le rodean. Si las cosas están favorables, si se ven bendecidos, hermano, y tienen todo lo que necesitan, qué fácil es alabar a Dios así. Cuando el cuerpo está lleno de salud y vida. Cuando tu familia marcha, pero perfectamente. Dígame si es un sacrificio alabar así. Y hay gente ingrata que aún así no alaba. Eso es tan peor, hermano. Ahora bien, pero el problema de las personas que solamente alaban circunstancialmente es, repito, es que en ocasiones y muchas veces las circunstancias que nos rodean no van a ser siempre las favorables. Si yo le pregunto a cada uno de aquí, yo creo sin temor a equivocarme, que hay algo que pueda estar mal alrededor suyo y que podría estar mejor y desea que está mejor, pero no está. Y tiene ese problema, ¿me escucha? Pero algunos, ese problema lo que hace es que les pone una mordaza en la boca y no pueden alabar a Dios. No pueden alabar a Dios. ¿Se da cuenta por qué entonces es necesario adorar en el Espíritu? Porque el Espíritu no está sujeta al alma, ni mucho menos al cuerpo, ni depende de circunstancias, sino que el Espíritu nuestro depende de aquel que lo ha vivificado, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no tiene momentos tristes ni momentos gozosos. Él es, ¿qué, hermano? Inmutable, porque Él es Dios. Y nos garantiza eso. Por esa razón, hermano, cuando nosotros alabamos desde la parte más profunda de nuestro ser, que es en el Espíritu, que es vivificada por el Espíritu Santo, nos encontramos con un poder sobrenatural que puede, hermano, sobreponernos a los estados de ánimo y sobreponernos a las circunstancias difíciles de la vida y poder alabar a Dios con el corazón. Y poder cumplir el mandato de bendecir a Jehová en todo tiempo, de darle sacrificios de alabanza siempre. ¿Por qué? Porque yo lo estoy ofreciendo desde una posición correcta, donde no le afecta mi estado de ánimo ni las circunstancias. Por eso es que vemos gente en ocasiones en nuestras iglesias, hermano, decimos esta mujer o este hombre es bendecido porque cómo le alaba, cómo canta con todo su fervor. Y si usted le pregunta, puede ser que esté con un problema grave, hermano. Quizás está enfermo, quizás no hay circunstancias favorables a su alrededor, quizás no tengan incluso ganas de estar en este lugar, pero aún así está levantando sus manos, está cantando. ¿Qué es eso? Esa es una adoración que nace ¿a dónde? En el Espíritu, que no depende de la emoción, que no depende de las circunstancias. Pero muchas veces nosotros somos más almáticos que espirituales, hermano. Y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado.
Si la palabra del Señor dice que debemos de alabar a Dios en todo tiempo, que debemos de presentar sacrificios de alabanza siempre, solamente lo puede hacer una persona que lo hace desde la posición correcta, en el Espíritu. En el Espíritu. Porque ahí, repito, se encuentra habitando ¿quién? El que todo lo puede. El Espíritu Santo, el poder de Dios mismo, hermano. Y esto lo vemos ejemplificado, hermano, en muchas referencias bíblicas. Quiero que vaya conmigo a Filipenses 4, 11, 13. Tenemos aquí el testimonio del apóstol Pablo, hablando de circunstancias adversas que pasaba, altos y bajos, pero que él mantenía una actitud estable. Él mantenía, hermano, una fe estable. Él no estaba de buenas hoy y de malas mañana. No. Él estaba constante. Él había aprendido eso. Pero ¿por qué razón? Obviamente dependía del Espíritu Santo que mora en su espíritu. Mire qué cosa más especial. Filipenses 4:11, ¿ya lo tiene? Va, mire. No lo digo, dice el apóstol, porque tenga escasez, pues he que aprendido a qué, a contentarme. Y mire lo que dice: cualquiera que sea mi situación. En otras palabras, yo no dependo de una circunstancia favorable para alabar a Dios. Puede que sea una circunstancia mala y aún así yo voy a seguir alabando a Dios. He aprendido a contentarme. Sigamos leyendo. Cualquiera que sea mi situación. Mire qué interesante. Lo estaba haciendo desde la posición correcta, en el Espíritu. Él no era un adorador almático o circunstancial. Él era un adorador en el Espíritu. Lo que Cristo dijo allá: es necesario que el que me alabe lo haga en espíritu, no en el alma. No atrapó las circunstancias que pasan, que lo hagan en el espíritu y en verdad. Pero es por esa misma razón, por eso es necesario, para que la circunstancia adversa no te robe la alabanza, para que tus estados de ánimo no te roben la alabanza, y que te mantengas con una actitud correcta ante los retos y desafíos de la vida. ¿Me escucha? Yo admiro a personas, hermanos, que tienen un carácter jovial y alegre, humorístico. Y yo digo, qué bonito ese tipo de carácter. Así, ¿verdad, hermano? Qué galán que todos tuviéramos ese tipo de carácter. Pero no lo tenemos a veces. Hay unos que somos un poquito más que depresivos, más introvertidos, parte de nuestra personalidad, ¿no? Por eso aquí el apóstol dice, hay que aprender a contentarse. No es una cosa de que te va a llegar así, que uno dice que así soy, hermano. Yo así soy enojado. Le voy a contar algo. Fíjese que allá por la casa hay una tienda que es conocida por el apodo que le han puesto a las dueñas de la tienda. ¿Y sabe cómo la llama? Las Bravas. Y ellos, cada vez que uno da una referencia y dice, ahí por la tienda de las Bravas, de repente vamos a comprar algo. ¿Y yo dónde va, Freddy? Voy a comprar donde las Bravas, porque el carácter de ellas así es, hecho leña. Ganado a pulso el apodo. Pero para que se haga usted una idea, ¿no? De cómo nos marca muchas veces el carácter. Pero hay que aprender a mejorar eso. Aquí no es cuestión de, es que, hermano, aquí así soy, es una herencia que tengo. Que mi mamá, usted no conoce a mi mamá, usted no conoce a mi papá. Yo heredé su carácter. Qué bonito. Pero desde el momento que nació de nuevo, usted heredó la naturaleza divina.
Usted tiene la posibilidad de cambiar ese estilo de temperamento que tiene, pero debe de querer aprender. ¿Me escuchó, hermano? Porque hay gente que cree que Dios lo va a hacer todo por ellos y no es así. El evangelio no es así, amado. Uno debe de poner de su parte, uno debe de trabajar con la voluntad de uno, que Dios no la violenta. ¿Ah? Nosotros tenemos libre albedrío. Usted aquí está porque quiere, no porque se le ha impuesto. Yo estoy aquí no porque se me ha impuesto o me ha dado una obligación. Estoy porque me nace el hacerlo. No estoy obligado aquí. ¿Me escucha? Entonces debemos de aprender, hermano, a someter nuestros deseos, nuestros anhelos a nuestro Dios y nuestro temperamento y carácter. Imagínense lo que dice aquí el apóstol: he aprendido ¿a qué? A estar bravo. Ha aprendido a estar histérico, a ser lunático. ¿Verdad que no? He aprendido a contentarme cual sea mi situación. Pero eso solo lo puede ser una persona que lo hace desde la posición correcta, en el espíritu. Por eso es que la escritura dice: debemos de andar y vivir en el espíritu, para que cuando venga cualquier situación difícil y adversa, usted siempre tenga a Jesús en su boca para alabar y glorificar su nombre. Solamente así se puede cumplir el mandamiento de bendecir a Jehová en todo tiempo y presentar sacrificios siempre de alabanza a Dios. Solamente así, desde esa posición. Leamos, sigamos leyendo. Mire, sé vivir humildemente, dijo el apóstol, y sé tener abundancia en todo y por todo. Y vuelve otra vez, dice la palabrita maravillosa, ¿no? He sido enseñado. Y por todo estoy enseñado, así para estar ¿qué? Saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Pero a pesar de todas estas circunstancias, él mantenía ¿qué? Una alabanza en su boca. Él se contentaba. He aprendido. Me enseñó. ¿Quién le enseñó? El que vive dentro de él. Por eso en el versículo 13, mire lo que dice: de dónde viene la fuente, de dónde viene el poder para contentarnos en la adversidad, para alabar en circunstancia adversa y difícil. ¿De dónde viene el poder? De Cristo, del que está dentro de usted, del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Por eso es que el Señor dijo: cuando yo me vaya, yo les dejo uno igual que yo, que esté con vosotros todos los días, y Él les va a ayudar en sus debilidades. ¿Me escuchó? Así lo dice esa palabra del Señor, que nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pablo había descubierto que el Espíritu de Cristo, morando en su espíritu, le daba ese poder de estabilidad emocional en la adversidad. Y es ahí donde tenemos que aprender cada uno de nosotros, porque nos cuesta. Nos cuesta, hermano. Perder un ser querido no es fácil. Perder un hijo, perder un padre, perder una propiedad que te ha costado tanto y que la ves así de presto, ¿no? Que de repente te den una mala noticia y le quedan 3 meses de vida. Dígame usted, ante una noticia así. No, hombre, es serio, ¿verdad? Que es serio. Que de repente el doctor te enfrente tuyo, porque amágame, te dicen las cosas sin anestesia. No te dice traiga otro para que lo acompañe. No, solo te dice tanto tiempo de vida te toca. Imagínese. ¿Qué pasaría? ¿Podríamos seguir cantando? ¿Podría seguir usted aquí? Calladitos se me quedaron. Igual yo me callo también. ¿Sí? Solo Dios sabe.
Imagine que de repente vengan aquí gente a querer matarnos por nuestra fe. Y al primero que matan es a mí y dicen, si ustedes continúan, ustedes van a correr la suerte de su pastor. ¿Cuántos quedarían esperando su turno? Yo a veces me hago ejercicios así, extremos, y créame que no me gustaría saber el resultado. Porque si hay algo engañoso en nosotros, en nuestro corazón, Señor. Porque es fácil decir, no, hombre, yo amo a Dios. Pues sí, cuando está todo bien. Cantar a Dios, cantarle y alabar y glorificarle cuando todo está excelente, hermano. Eso es fácil. Y hay ingratos que aún así no lo hacen. Pero imagínense en circunstancias difíciles y adversas, es ahí donde debemos de ¿qué? Aprender. Esto es aprendido. Escuche, esto es aprendido. A medida de que usted se rinde al Espíritu Santo, a medida que usted aprende a vivir más por las fuerzas que le da Él, no por lo que usted es o tiene, sino a depender de Él, es ahí donde Él va dándole a usted ese poder, esa fuerza necesaria, que en lo humano es imposible. Por eso es que el apóstol dice, todo lo puedo, no porque yo pueda, sino porque Cristo está en mí. Todo lo puedo en Cristo, en la posición correcta, todo lo puedo en Él, que me fortalece. ¿Se da cuenta? Porque es importante adorar en el Espíritu. Porque entonces aquí siempre va a haber casa llena. Truene, relampaguee, haya lo que haya, usted siempre va a buscar el lugar donde se adora a Dios. Independientemente la noticia que le invade, la circunstancia apremiante que tiene en su mente, ese pensamiento que está ahí, vas a morir pronto, tantas cosas, sentimientos encontrados, pero aún así te niegas a ti mismo y vienes a la casa de Dios, y aunque hayan malas noticias, te levantas, alabas a Dios. Ay, hermano, esos son sacrificios de alabanza. Pero ese es otro nivel. Esos son los verdaderos adoradores que Dios anda buscando. No adoradores, hermano, que están cuando todo va bien o cuando se sientan bien, sino adoradores que le alaben en el Espíritu, hermano, vivificados por su Santo Espíritu. Y por eso es que así están, hermano. En medio de la adversidad, aún así mantienen sus manos levantadas, aún así tienen deseos de congregarse, aún así tienen deseos de glorificar a Dios. Pero ¿verdad que cuesta encontrar gente así? ¿Verdad que cuesta? Si volvemos a Juan 4, si usted ve, Dios anda buscando a esos adoradores. Y si lo busca, es porque son escasos, hermano. ¿Me escucho? Porque por regla general, lo que nos dicta a nosotros a la hora de cantar es nuestro estado de ánimo. Yo me he fijado. Aquí puede estar bien tronado, los hermanos de alabanza se han preparado, se han buscado de Dios, están ungidos estos hipotes. Pero allá tenemos a los receptores, todos apáticos, todos indiferentes, que no quieren levantarse. ¿Qué pasa ahí? Es ahí donde se ve limitada, fíjese bien, el poder de la alabanza. Que el que lo habita no puede manifestarse. ¿Por qué razón? Porque los adoradores son almáticos, no espirituales. Se mueven por sus sentimientos y emociones, por las circunstancias. Si se sienten bien y la circunstancia es favorable, ahí sí cantan. Pero si las cosas están mal, ni siquiera vienen a los templos. ¿De cuáles adoradores somos nosotros, señores?
¿De cuáles adoradores somos nosotros? Dejemos que Dios deje de buscar, hombre, que lo encuentre a usted. Dice que tales adoradores el Padre busca que le adoren. ¿Por qué? Porque es ahí donde Él puede glorificarse, hermano. Yo no lo he visto glorificarse a Dios en la bonanza. Yo he visto a Dios glorificarse en las adversidades. Pero para poder desatar esa bendición espiritual, yo debo de aprender a adorar a Dios en todo tiempo, Señor. Por eso le digo, el lenguaje de fe debe de estar metida en la alabanza. Yo debo de creer lo que escucho, lo que canto. Y debo de cantarlo desde la posición correcta, en el espíritu, para que se desate esa bendición. Miren, hermano, no me va a dejar mentir, que es algo maravilloso. A mí me ha pasado que de repente yo vengo con algún tipo de problema de salud, y al momento, hermano, de predicar, quizás como a la mitad del sermón, se me desapareció el dolor. Y yo me voy sin dolor. Haga la prueba, hermano. Queremos que Dios se manifieste en nuestras alabanzas. Pues hágalo, alábelo en la adversidad, y va a ver que lo que va a propiciar es un milagro a su favor. Va a propiciar que el que habita la alabanza se manifieste para bien en su vida y le traiga un milagro, una bendición inesperada. Porque para que Dios cambie algo es de la noche a la mañana. ¿Me escucha? No son de los, cuando dice te voy a cambiar tu vida, eso espera uno tanto, ¿no? Rápido lo hace. Pero repito, debemos de aprender lo que dijo el apóstol. Aprendamos a contentarnos, Señor. Que aprendamos a tener una alabanza en nuestra boca. Aprendamos a vivir en el Espíritu. Aprendamos a someternos al Espíritu. Aprendamos a alimentar al Espíritu. Porque ese es el problema de nosotros, hermano. Quiero que vaya a 2 Corintios 12:10. Ahí tenemos otro ejemplo que el mismo apóstol Pablo dice. Aquí vemos que sus emociones, sus sentimientos, es decir, su alma estaba rendida a un amor superior a él mismo. Allá lo vemos de una forma circunstancial, ¿no? He aprendido cual sea mi situación, ¿verdad? Ya sea en escasez, en abundancia, etcétera, circunstancial. Aquí en 2 Corintios 12:10 habla precisamente de aspectos ya que atañen al alma. Lo tiene. Dice, mire, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué se goza? En las debilidades. Y cuando habla de debilidades se está refiriendo a enfermedades. Porque él tenía una debilidad en su cuerpo que pidió al Padre que se lo quitara, y el Señor le dijo, pues no te lo quito. Ante esa negativa, él se encaprichó. Él dejó de alabar. Se le fue el gozo. No. ¿Qué dice ahí? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades o enfermedades, en afrentas, cuando te dañan tu dignidad. Ay, es que me la va a pagar, es que no sabe con quién se ha metido. Si usted mete mano, Dios no lo va a hacer por usted. Bendiga, alabe a Dios, y Dios se va a encargar. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, aspectos almáticos, ¿verdad, hermano? Porque cuando soy débil, es decir, en el cuerpo, en el alma, entonces, ¿qué dice el apóstol? Soy fuerte. Ya que Dios mismo le había dicho, ahí mismo en el versículo 9, le dice, es que mi poder, hijo, se perfecciona en tu debilidad, le dice. En tu debilidad, mi poder se perfecciona, le dice. Y por eso es que el apóstol dice, bueno, si las cosas están así, Señor, ayúdeme, que yo pueda gozarme en mis debilidades para que tu poder repose entonces en mí. No, hombre, un adorador de otro nivel
Un adorador que lo hacía desde la posición correcta en el espíritu. Por amor a Cristo me gozo en mis debilidades. Porque a veces no nos gozamos nosotros en nuestras dificultades o en las adversidades, simple y sencillamente porque no amamos lo suficientemente a Dios. Ahí lo dice claramente: por amor a Cristo me gozo. Si yo no me puedo gozar, si yo no puedo alabar en medio de la adversidad, aún en medio de un estado de ánimo caótico, no por las circunstancias que me rodean, si no lo puedo hacer, es porque no estoy amando lo suficiente a Dios. Qué importante entonces es depender de Él. Qué importante entonces es ese mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo lo amarás como te amas a ti mismo. Porque el que ama tiene a Dios, hermano. Y el que tiene a Dios tiene el poder para sobrellevar toda dificultad y adversidad. Y poder decir: por amor a Él me gozo en mi enfermedad incluso. Y aunque estoy desahuciado por Dios mismo, porque el Señor no le dijo, bueno, Pablo no murió de esa enfermedad, si usted nota, Pablo no murió de una enfermedad. A Pablo le arrebataron la vida por otros medios. No murió por esa enfermedad, pero Dios no se la quitó. Y aún así se gozó. Hermano, que las respuestas de Dios no condicionen tu adoración, porque a veces las respuestas de Dios son no. O le dice a usted sí a todo lo que le pide su hijo. Vea que no. Y aunque le haga berrinche, usted sabe que no le conviene al hijo lo que me le está pidiendo. Así Dios conoce que lo que está pidiendo le va a hacer daño, y por esa razón te dice no. No, simplemente no. Pero ahí no podemos nosotros, ¿verdad?, asimilar esa situación. Nos enojamos con Dios, nos encaprichamos, hermano, como que Dios necesitara de nosotros, hombre. Ya no voy a la iglesia. ¿Cómo que Dios necesita de que usted vaya y venga a la iglesia? Si el necesitado es usted y yo, no Él. Ya no vuelvo ya a estar en este ministerio, me han tratado mal. ¿Qué mal le hace usted a Dios con eso? Busca otro Dios y punto. Dios no va a entrar en pánico porque alguien no quiere. Dios siempre tiene planes de contingencia, hermano. ¿Me escuchó? Siempre. Así que tengamos mucho cuidado. A veces, hermano, ese es el problema nuestro. No hemos aprendido a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu. Y solo una persona que anda en el Espíritu, que vive en el Espíritu, puede estar llena de esa clase de amor. Porque ¿qué es lo que da el Espíritu? ¿Qué fruto da el Espíritu? Lo que encabeza, ¿qué es lo que da? Amor. Pero es que yo no puedo amar a esa mujer que me hizo tal daño. Es que yo no puedo amar a ese hombre que me mató a mi hijo. Es que yo no puedo amar, ¿verdad?, a esta persona que me robó y que me hizo lo siguiente. Bueno, hermano, quiere decir que todavía no se ha perfeccionado el amor de Dios en usted. Debe de trabajar en esas áreas. Escuche bien lo que le estoy diciendo, porque a veces queremos que todo Dios lo haga, no así, ¿verdad? No, debemos de poner de nuestra parte, hombre. Como dice el apóstol, yo he aprendido a someterme en la escuela de Dios. A veces no me ha gustado por esas lecciones, por donde me ha pasado, pero he aprendido a contentarme aún en esas lecciones que me ha causado dolor en lo físico, en mis sentimientos y emociones. Él había aprendido a confiar en Dios, independientemente su estado de ánimo, independientemente de las circunstancias que le rodearan. Porque él había descubierto que Dios se glorifica, que el que habita en la alabanza se manifiesta cuando uno lo hace en tiempos de crisis, cuando no tenemos ganas, pero aún así lo hacemos.
Y alguien le puede decir, pero eso es hipocresía. No, eso se llama negarme a mí mismo. Mi carne dice no, mi espíritu dice sí. Y yo le voy a obedecer ¿a quién? A mi espíritu. Por eso es que Cristo dijo, la carne es débil, pero el espíritu fuerte. Pero todo depende de qué, de quién alimente a usted más. Aquí es un punto muy importante, hermano, que quiero también dejar en esta noche en su vida. Debemos de aprender nosotros a alimentar nuestro ser interior y dejar morir de hambre a nuestra naturaleza pecaminosa. Deje de alimentar su alma con conversaciones que lo dañan mental y emocionalmente, o con programas que le pueden traer a usted que un deseo inapropiado. ¿Me escucha? Cada uno de nosotros sabe dónde uno cojea, ¿sí o no? Yo sé cuáles son mis áreas débiles y por consiguiente yo voy a tener precaución y huir de toda situación que me puede provocar esa área débil y la pueda fortalecer. Yo voy a huir de esa situación, no me voy a acercar más a ella. Ese es el trabajo de cada creyente. Si usted quiere tener victoria en la vida cristiana, usted debe de aprender a decirle no a los deseos de la carne, y usted debe de aprender a decirle sí a lo que el Espíritu quiere de usted. Y eso, Señor, es aprendido, porque Dios no le impone. Si alguno quiere, venga, pero no a su manera, a mi manera, dice el Señor. Quiero que busque Gálatas, por favor. Gálatas 5:16. Ahí tenemos, mire, esa clave importante para poder aprender a contentarnos, cual sea la circunstancia o el estado de ánimo en que estemos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque hay gente que me dice, hermano, pero ¿cómo hago? Yo me siento que recaigo en esto, yo no me siento fuerte, yo estoy débil en esta situación, hago aquello y entra la acusación y vuelvo a lo mismo y estoy en ese ciclo vicioso. ¿Y qué hago para salir de allí? Pues yo le digo, aprenda a combatir con su carne. Aprenda. ¿Qué dice Gálatas? Ahí claramente lo dice, que es una responsabilidad nuestra, hermano, combatir con nuestra naturaleza pecadora que está metida dentro, pues, de nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, en la posición correcta. ¿Y qué dice, amado? No satisfagáis los deseos de la carne. Y esa palabra no satisfagáis es la figura de qué, de darle de comer a la carne, de darle de comer lo que le gusta. Un ejemplo, el doctor te ha dicho, mire, usted no puede tomar Coca-Cola porque le hace daño, no puede. Pero la persona está tan adicta a la Coca-Cola que no puede verla porque se le empina y se la acaba toda. Tiene que aprender ¿a qué? A decir no. Tiene que aprender a disciplinarse en esa área. Tiene que aprender. Que no es cuestión de que Dios va a desaparecer ese deseo en ti. No, ahí está. Si esa naturaleza pecadora, ahí está. Pero si tú la alimentas, si tú buscas, repitiendo, ¿no? Si tú te dicen, no me vaya a tomar Coca-Cola, pero usted solamente se rodea con gente que bebe Coca-Cola, ¿usted cree que va a resistir eso?
O sea, para cambiar un hábito hay que cambiar muchas áreas, hermano, muchas cosas. A veces es necesario hasta cambiar de amigos. Cambiar de amigos. Si usted quiere mejorar en cierta área, usted sabe que ese amigo suyo lo está induciendo a hacer algo malo, y usted toda la noche dice: Padre, perdóname, volví a caer. Pero ¿quién tuvo la culpa, hijo? Te va a decir Dios. ¿Y quién te dio permiso de andar ahí con malas compañías? Fuiste vos el que te fuiste a meter. Deja de frecuentar a esa persona y se te va el problema. Mira, se te va el lío. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? A todos nosotros: huye de las pasiones, nos dice. Huye de las pasiones. Es la forma. No es que la vamos a resistir, ¿verdad? Véngase ahora, que venga con todo, ¿verdad? Que aquí yo la voy a vencer. Huye, dice el apóstol. No las ande buscando, huye. De aquello que te hace caer, huye. De aquello que te priva devoción a Dios, huye. Esa es una decisión propia. Me estoy dando a entender. Por eso es que dice aquí: no satisfagáis los deseos de la carne. Y usted está cuenta en los verbos de a dónde cae la responsabilidad. ¿Lo hará Dios o es responsabilidad nuestra? Es nuestra. Por eso es que es un mandato: andad en el Espíritu. Es tu responsabilidad. Antes no tenías tú esa bendición de que Dios mismo estuviese habitando en tu espíritu, pero ahora sí tienes esa bendición. Tienes el poder para vencer ese deseo pecaminoso, pero no vas a andar buscándolo para vencerlo. Vas a huir de él. Y a medida de que Dios vea que hay en ti disposición de soltar lo malo, Él te va a dar la gracia necesaria para mantenerte. Pero si ve que tú eres una persona muy débil, que rápido te endulzan el oído, y ahí vas, ¿verdad? Con el amigo, y allá vas con la muchacha, allá vas en ese lugar que no te conviene, y fácilmente vas. No hay ningún tipo de lucha en ti de decir: no lo voy a hacer. Y por eso es que fallamos, hermanos, en el evangelio. Falta de disciplina, falta de coraje, falta de determinación, falta de manifestación de un fruto llamado dominio propio. Pidámosle a Dios que nos ayude, hermano. Porque repito, todos nosotros sabemos que tenemos áreas que tenemos necesidad de rendirlas, pero tenemos que poner de nuestra parte y aprender a superarlas con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol, repito, decía: todo lo puedo en Cristo, porque Él me da la fuerza para contentarme, cual sea mi situación. Él me da la fuerza de poder gozarme en mi debilidad, de poder gozarme en las afrentas, de poder gozarme en las persecuciones. Él me da la fuerza. Él alimentaba el espíritu. Él buscaba a Dios en oración. Él buscaba a Dios en palabra. Él buscaba herramientas espirituales que le permitieran ¿qué? Enriquecer su ser interior. Ahora yo le pregunto: ¿qué está haciendo para enriquecer su ser interior? Hay gente que pasa más sentada viendo televisión que leyendo la palabra, hermano. ¿Cómo van a vencer una tentación así? Díganme. ¿Cómo la van a vencer? Usted puede tener una comunicación, una conversación, hermano, de horas con alguien que usted está clavado y no siente el tiempo. Se desvela y hasta llega la madrugada y usted con las pepas peladas escuchando. Pero no voy a hacer que nos hinquemos o nos sentemos, o cual sea la posición que pongamos, de hablar con Dios, que ahí se nos van las palabras. No tenemos que decir: ¿cómo es eso?
Dígame usted, ¿cómo explica usted eso? ¿Sabe cuál es el problema ahí? Usted está alimentando más que la carne que al espíritu. Hay que aprender, hermano, a andar en el espíritu y no satisfacer los deseos pecaminosos de este cuerpo, hombre. Por eso es que el apóstol Pablo decía: yo me golpeo a mí mismo, me obligo, que llevo cautivo todo pensamiento, la obediencia a Cristo. Es decir, arrastra un mal pensamiento y me obligo a pensar en lo correcto. Eso es nuestra responsabilidad, hermano. Quiere tener victoria en esa área pecaminosa, aprenda a decirle no, huya de ella, y usted va a tener victoria. Usted va a aprender. ¿Me escucha? Con el tiempo va a aprender, hermano. Va a ser una persona disciplinada, con temple, con determinación, con coraje. Porque repito, esto no es de la noche a la mañana, es algo que uno debe de ejercitarlo. He aprendido, dice el apóstol, he aprendido a gozarme, he aprendido a contentarme. Y lo mismo sucede con nuestras alabanzas. Debemos de aprender, hermano, a alabar a Dios en todo tiempo. Pero eso lo vamos a hacer desde la posición correcta, en el espíritu. Alimente al espíritu, vive en el espíritu, ande en el espíritu. Y créame que aún en su pérdida más grande, en su dolor más profundo, usted siempre va a tener una palabra de alabanza para su Dios. Pero tenemos que poner nosotros de nuestra parte. ¿Queda claro esto, hermano? Cuando esto sucede, ahí sucede una dinámica maravillosa. Cuando yo alimento más al espíritu y dejo de darle de comer a la carne se debilita, el espíritu se fortalece, ¿no? Mi espíritu humano se fortalece para que el Espíritu Santo pueda influenciarme, hermano, y ayudarme a vencer. Yo quiero que vaya conmigo a Juan 7, 38, 39. Aquí hay una dinámica del espíritu. Porque repito, el espíritu, ¿dónde mora? En el espíritu humano. Pero el espíritu quiere manifestarse, quiere tocar tu alma, quiere tocar tu cuerpo, quiere ayudarte en cada área de tu vida. Quiere que en medio de las adversidades y circunstancias difíciles, aún con todo, ocupar tu cuerpo para que alabes a tu Dios. Puedas levantar tu mano, abrir tu boca. Porque el Espíritu Santo que mora dentro está tocando ¿qué? Tu alma y tu cuerpo. Deja de estar dentro y empieza a manifestarse en esas otras dos áreas, ¿no? Ahí es donde uno empieza a morir a sí mismo y a vivir para el Señor. Pero mire qué cosa más interesante lo que dice en Juan 7, 38, 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. Mire, hermano, ¿cuántos han creído en Cristo? Quiere decir que usted tiene una fuente ¿dónde? Dentro de su corazón. Porque así lo declara la Escritura. Dice, mire, el que cree en mí, de su interior. ¿Y sabe de qué interior está hablando ahí? Del espíritu humano. No está hablando del alma, mucho menos del cuerpo. No, está hablando del espíritu humano. Mire, el que cree en mí, de su interior correrán ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Cuando dice correrán ríos de agua viva, ¿a qué se le viene a usted eso? ¿Será que va a estar algo estancado ahí que solamente quiere estar en el Espíritu, el Espíritu Santo? No, Él quiere avanzar ¿a dónde? A las otras áreas de nuestro ser. Él quiere ayudarte con tus emociones y sentimientos. Si eres muy impulsivo, Él te quiere dar paciencia. Si tú eres una persona mezquina, Él te hace bondadoso. ¿Me escucha? Mire cómo va cambiando las cosas cuando permitimos que el Espíritu vaya tocando las otras áreas de nuestra vida.
ese odio que a veces manejamos contra las personas que nos han hecho daño o que nos hacen daño, pues si tú permites que el Espíritu Santo que mora en tu ser interno toque tu alma, Él va a tornar tu odio ¿en qué? En amor. Así es como va cambiando la gente, hermano, en el cristianismo. Cuando el Espíritu Santo deja de estar en el espíritu del hombre, no solamente está en el espíritu, sino que empieza a tocar el alma y por último toque el cuerpo, que es el vehículo, ¿no? Donde se moviliza el alma, donde se moviliza el espíritu. Y es allí donde podemos empezar a ser dirigidos por el Espíritu. Pero eso es algo que usted va a aprender a medida de que aprenda a confiar en Dios. Entre más confíe en Dios, ese río interno, hermano, va a empezar a fluir dentro de usted y va a salpicar su alma y va a terminar en su cuerpo. Y cuando venga a sentir, todo su ser va a ser una ofrenda grata a Dios. En Juan 4:14, quiero que vaya, ahí tenemos los beneficios de ese río, de esa agua interna, de la presencia de Dios tipificada en esa agua. Ahí tenemos los beneficios, hermano, de aquel cuya adoración nace del Espíritu. Mire qué cosa más interesante lo que le dice Jesús a esta mujer. Le dice en el versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, haciendo referencia de ese río, no tendrá, ¿qué dice, amado? No tendrá sed jamás. Es decir, tu alma estará sujeta al Espíritu, no será víctima de tus sentimientos y emociones de insatisfacción, porque Él lo va a saciar en ti. Todo. Él te va a ayudar a ti en todo. Si tú bebes del mundo, tú vas a volver a tener deseos del mundo. Pero si tú bebes del agua que da Cristo, Él te va a saciar. Si tú vives en el Espíritu, si tú andas en el Espíritu, Él va a saciar tu ser interno. Él te va a ayudar, hermano, en esas adicciones que muchas veces nosotros tenemos hacia cosas o personas o circunstancias, qué sé yo, ¿no? Adicciones. Tenemos que ser esclavos ya de nadie, ni de nada, más que solamente de Cristo. Pero yo debo de aprender a depender de Él. Y le dice: si no del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que, ¿qué dice? Que salte para vida eterna. Mire, hermano, que salte para vida. Note que dice que salte para vida. Es decir, esa fuente que está en tu espíritu no se quedará allí si tú lo dejas salir. Cuando lo alimentas más al espíritu, cuando tú vengas a sentir, vas a ser más amoroso, más paciente, más prudente, más bondadoso, más humilde. ¿Por qué razón? Porque estás alimentando al Espíritu Santo. Lo estás rindiendo a Él, hermano. Lo estás buscando a Él. ¿Me escucha, hermano? Ahí está la clave, hermano. Saltará para vida, es decir, afectará para bien tu alma y tu cuerpo. Él, hermano, tomará control de esas áreas. Y por eso es que ahí podemos ver gente que aún en las adversidades, en medio de situaciones difíciles, pueden cantar y alabar a Dios. Pueden gozarse y pueden manifestar su gozo aún en su mismo cuerpo, levantando sus manos y hasta danzando, hermano. ¿Por qué razón? Porque de su interior está corriendo una agua viva. De su interior está saltando una agua viva que está tocando sus emociones y está tocando su cuerpo.
Y por eso es que hay gente, hermano, que puede perfectamente cumplir los mandamientos de Dios, de poder alabar a Dios en todo momento y en toda circunstancia o en cualquier situación anímica en que se encuentra, va a poder alabar a Dios. Ahora le pregunto, ¿qué clase de adorador es usted? Si es un adorador almático o circunstancial, pues ya le digo, Dios no anda buscando a los tales. Él anda buscando adoradores cuya alabanza nazca del Espíritu, del mismo Espíritu del hombre, rendido al Espíritu Santo. Solamente así vamos a lograr nosotros a desatar poder en la alabanza y ver milagros suceder cuando cantamos a Dios, hermano. ¿Me escucha? Quiero que se ponga de pie un momentito, por favor. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.